Mi nombre es Rita Morales Palmas, soy licenciada en psicología. Vamos a hablar de autismo para Iztecali en modalidad Aves. Los temas que vamos a tratar son historia, diagnóstico del DSM-5, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, niveles de severidad, criterios diagnósticos según el DSM-5, definición y características, duelo, pruebas y exámenes, equipo multidisciplinario, medicamentos, diagnóstico psicológico, instrumentos de evaluación, abordaje terapéutico, trastornos del procesamiento sensorial, los desórdenes de alimentación y recursos alternativos. Historia. Bleuler-Kanner-Asperger. El término autismo proviene del griego autos y significa sí mismo. La primera vez que fue utilizado por Bleuler en 1911 era para referirse a un trastorno del pensamiento que solamente aparecía en algunos pacientes con esquizofrenia. Aunque Bleuler fue el primero en hacer este diagnóstico, fue Kanner a quien se le reconoce como el creador de este trastorno infantil. En 1943, el doctor Leo Kanner del Hospital Johns Hopkins estudió a un grupo de 11 niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano. Al mismo tiempo, un científico austriaco, el doctor Hans Asperger, utilizó coincidentemente el término psicopatía autista en niños que exhibían características similares. El trabajo del doctor Asperger no fue reconocido hasta 1981 por medio de Lorna Wynn, debido principalmente a que fue escrito en alemán. En la mayoría de los casos puede describirse un desarrollo aparentemente normal en el primer año y medio de vida, aunque muchos padres reconocen que sus hijos en esta etapa están especialmente tranquilos, inexpresivos e inactivos. A partir de la mitad del segundo año de vida se observan los siguientes indicadores de alarma: una pérdida de lenguaje ya adquirido o la completa ausencia de este. Además, el niño parece preferir estar solo y se muestra indiferente ante las personas. Incluso no mostrará interés por otros pequeños. Es también típico observar que carece de expresiones para comunicar necesidades o intereses. Por ejemplo, no señala con su mano lo que quiere, no entrega objetos para mostrar a otras personas, no observa alternadamente la cara del padre. En general, llora inconsolablemente cuando algo quiere y hay que adivinar qué le ocurre. O quizás jale de la mano en dirección a los objetos deseados, pero sin señalarlos ni nombrarlos. Y por último, ocurre que el niño no juega simbólicamente. Los síntomas pueden variar de moderado a severo y es más frecuente en niños que en niñas. 1 de cada 5 niños. Criterios de diagnóstico del autismo y del trastorno del espectro autista mediante el DSM-5. La última versión de la clasificación internacional de trastornos mentales más importantes incluye el autismo dentro de los trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de trastorno generalizado del desarrollo. En este cuadro podemos ver los cambios del DSM-4 de 1994 a DSM-5 en el 2013. En el DSM-4, los trastornos generalizados del desarrollo eran trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, síndrome de Rett y trastorno generalizado del desarrollo no específico. En el DSM-5, todos estos trastornos se enuncian como trastornos del espectro autista, donde tenemos 3 niveles de severidad del trastorno según la cantidad y magnitud de los apoyos requeridos. Es por este motivo que desaparecen los subtipos de autismo. En el nivel 3 requieren apoyo muy sustancial, en el nivel 2 requieren apoyo sustancial, en el nivel 1 requieren apoyo. Criterios diagnósticos
del trastorno del espectro autista según el DSM-5. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos manifestados actualmente o por los antecedentes. Deficiencias en la reciprocidad, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan actualmente o por los antecedentes, movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva y ecolalia. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y foco de interés. De una manera breve, autismo es serie de síntomas derivados de una disfunción del sistema nervioso central con distintos grados de intensidad. Afecta el desarrollo cerebral normal, de las habilidades sociales y de comunicación. Y aquí vienen algunas características de autismo. El diagnóstico del autismo confronta a la familia a una situación compleja. Las familias muestran niveles de estrés crónico significativamente superiores. Probablemente ello se debe a que las características de este trastorno son complejas porque en la mayoría de los casos no hay alteraciones físicas evidentes. Cuando los padres reciben el diagnóstico, entran en un estado de inmovilización, de bloqueo y aturdimiento general. Entra en un proceso de duelo, siendo la última etapa la aceptación de la condición de su hijo. En este caso, se trataría de la pérdida de un hijo idealizado. La negación con frecuencia es una respuesta rápida al dolor inminente. La culpa, la cual se exterioriza en recriminaciones, reproches e incluso castigos dirigidos a la pareja o bien hacia sí mismo, buscando causas y actos hechos en el pasado que hayan causado el trastorno. Dudas, sentimientos de inseguridad, incertidumbre y desconfianza, pues el trastorno envuelve algo desconocido y por tanto provoca muchos miedos que tienen que ver con el futuro y con la manera en que enfrentarán la situación. El enojo y las muchas preguntas acerca del porqué de lo que ocurre, las cuales pueden durar mucho tiempo. Y por último, la tristeza ante la sensación de pérdida que aparece con sentimientos de vacío, desánimo o falta de energía. Dentro del núcleo familiar, la comunicación se limita a hablar sobre la problemática de la persona con TEA y sobre los esfuerzos diarios que se efectúan para el manejo de la situación. Dentro de esta dinámica, la pareja sufre distanciamientos. De igual modo, los hermanos acostumbran ser objeto de poca atención, ya que se les percibe necesitando menos ayuda, lo cual usualmente propicia en ellos enojo y resentimiento. La familia sufre un desajuste social ante el diagnóstico de autismo, puesto que se presenta un aislamiento en relación con el exterior. Los padres renuncian a las relaciones con amigos, a la convivencia con otras familias normales y a actividades de esparcimiento. Algunas familias logran entablar relaciones con padres o familiares de otros niños especiales. La fase de aceptación de la realidad se caracteriza por la superación de este estado de presión y por la aplicación de medidas racionales para compensar necesidades específicas. El asesoramiento y el acompañamiento emocional a las familias de personas que presentan TEA son funciones del buen ejercicio profesional del psicólogo, médico y demás profesionales que intervienen. La necesidad de un acompañamiento terapéutico hacia los padres y familiares es fundamental. Pruebas y exámenes, equipo multidisciplinario. Es necesario que al detectar en la consulta pediátrica algunos de los síntomas mencionados en el paciente, ese se derive a la atención neurológica, neuropediátrica, psiquiatra o paidopsiquiatra
es decir, al especialista en trastornos del desarrollo para dar seguimiento y, de ser necesario, tratamiento médico. En la mayoría de los casos, es un examen físico y del sistema neurológico completo. Se pueden hacer exámenes para saber si hay un problema genético y con el metabolismo. En algunos casos se aplica una evaluación auditiva, potenciales auditivos abocados, ya que algunos niños presentan hiperacusia. Examen de metales pesados en sangre, incluso se pueden hacer estudios de ADN y batería de test para TEA, ya que al ser diagnosticado deberá continuar con tratamiento terapéutico que le apoya a trabajar de acuerdo al grado de severidad tanto al niño como a la familia. Ningún medicamento puede mejorar los signos centrales del TEA. Sin embargo, algunos medicamentos específicos pueden ayudar a controlar los síntomas. Por ejemplo, se pueden recetar medicamentos antipsicóticos para tratar los problemas graves de comportamiento y se pueden recetar antidepresivos para tratar la ansiedad. También se pueden recetar inhibidores de la recaptación de serotonina y otros medicamentos para la hiperactividad. El diagnóstico psicológico se basa en la entrevista, observación y la historia clínica, y se utilizan instrumentos de evaluación de acuerdo al paciente. Número 1, escala de observación para el diagnóstico del autismo A2. 2, entrevista para el diagnóstico del autismo ADI. 3, sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS. 4, cuestionario de comunicación social SCQ. 5, cuestionario de autismo de la infancia modificado MCHAT. 6, inventario del espectro autista IDEA. 7, Battelle. 8, CARS. 9, la lista de evaluación de tratamientos para el autismo ATE. Abordaje terapéutico. Terapia cognitivo-conductual. Intervención terapéutica utilizada de alto funcionamiento como una forma de superar los problemas relacionados con la ansiedad, incluyendo trastornos obsesivo-compulsivo, depresión y autoestima. Ofrece programas individualizados con objetivos específicos y realistas para ayudar a tratar psicopatologías e inducir emociones positivas. Sostiene que los pensamientos, comportamientos y las emociones están todos interconectados. El terapeuta revisa los problemas, los analiza cuando se presentan, la gravedad, la frecuencia con que se producen y proporciona una ejecución adaptada para desarrollar un programa terapéutico. Conducta. Conjunto de respuestas que por su intensidad, duración o frecuencia inciden en el desarrollo personal del individuo, así como en sus oportunidades de participación en la comunidad. Puede ser aprendida, funcional y reforzada. Utiliza reforzadores, estímulo, ya sea positivos, negativos o sociales, para fortalecer o extinguir una conducta inadecuada. Terapia conductual. Modificación de la conducta. La meta es enseñar alternativas para obtener conductas apropiadas que dirijan a sustituir las conductas inapropiadas existentes. La técnica redirectiva es la estrategia que se enfoca en interrumpir o redirigir la conducta inapropiada para obtener una conducta apropiada. Los reforzadores sociales incluyen palmaditas afectuosas o abrazos, elogios, gestos de aprobación, sonrisas, incluso una simple mirada o cualquier otra indicación de atención social. Análisis funcional de la conducta. En esta tabla podemos ver la conducta que se quiere cambiar. Antecedente, conducta, consecuencia, intensidad, duración y frecuencia. Debemos considerar la cantidad o tamaño del reforzador, indicar por qué está siendo reforzado y el reforzador ha de ser de inmediato. En esta tabla de análisis se debe llegar a bajar la intensidad, bajar la duración y que la frecuencia sea cada vez menor hasta lograr la extinción.
Y debemos también considerar que hay conductas que durante la extinción se incrementan antes de empezar a desaparecer. En este caso, las cosas se pueden poner peor antes de mejorar. El modelo ABA o análisis de la conducta aplicada requiere una formación intensiva de profesionales para emplear procedimientos complejos que permiten enseñar nuevas habilidades y manejar la conducta. Las bases en el tratamiento del autismo son sesiones estructuradas, programación de apoyos que se retiran gradualmente, utilización de reforzadores efectivos, programa de intervención individualizado, registro continuo de la evolución del tratamiento y un horario terapéutico entre 20 y 40 horas semanales. El método TISH fue desarrollado por la Universidad de California del Norte en los años 70. Sus fundadores, Eric Schopler y Gary Mesivov, nos ofrecen información visual, organización espacial, concepto determinado, actividad de principio a fin, enseñanzas, rutinas con flexibilidad a través de las agendas. Economía de fichas. La técnica consiste en entregar un estímulo, fichas, vales, puntos, estrellas, que actúan de reforzador simbólico inmediatamente después de la conducta deseada o que queremos reforzar. El estímulo se cambia más tarde por un refuerzo premio previamente pactado. La técnica permite trabajar diferentes conductas a la vez, sin embargo, necesita de elevada programación por parte de los padres o los profesionales encargados de dirigir la intervención. PECS, el sistema de comunicación por el intercambio de imágenes. Es un sistema alternativo aumentativo de la comunicación. Se implementó inicialmente con alumnos de preescolar diagnosticados con autismo. El protocolo de enseñanza de PECS está basado en el libro de Skinner, Conducta Verbal. A lo largo del protocolo se utilizan estrategias específicas de ayuda y de reforzamiento que promueve comunicación independiente. Fase 1. ¿Cómo comunicarse? Los individuos aprenden a intercambiar imágenes individuales por artículos o actividades que les gustan. Fase 2. Distancia y persistencia. Aún utilizando imágenes individuales, las personas aprenden a generalizar esta nueva habilidad al usarla en diferentes lugares con diferentes personas y a través de distancias. También se les enseña a ser comunicadores más persistentes. Fase 3. Discriminación de imágenes. Las personas aprenden a elegir entre dos o más imágenes para pedir sus cosas favoritas. Estas se colocan en un libro de comunicación. Atributos y vocabulario adicional. Los individuos aprenden a expandir sus oraciones añadiendo adjetivos, verbos y preposiciones. Fase 4. Estructura de la oración. Los individuos aprenden a construir oraciones simples en una tira frase desmontable usando una imagen de quiero seguida de una imagen del elemento que se solicita. Fase 5. Peticiones en respuesta. Los usuarios aprenden a usar PECS para responder preguntas como ¿quién eres? Fase 6. Comentario. A los individuos se les enseña a comentar en respuesta a preguntas como ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Y qué es? Aprenden a componer oraciones comenzando con veo, escucho, siento, es un, etc. Terapia de lenguaje. Trastornos del habla y del lenguaje. La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición clasifica los trastornos del habla según describimos a continuación. Los trastornos de articulación, trastornos con la fluidez del habla con problemas que incluyen tartamudez, resonancia o trastornos de la voz, disfagia oral, trastornos de la alimentación. Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o procesar el lenguaje. Los trastornos expresivos incluyen dificultad para combinar palabras, vocabulario limitado o inhabilidad de usar el lenguaje en forma socialmente apropiada. Trastornos del procesamiento sensorial. Estimulación sensorial. Entrada de información del entorno al sistema nervioso a través de los
sentidos. Jean Ayres, terapeuta ocupacional de Estados Unidos, descubrió un conjunto de conductas atípicas relacionadas con un procesamiento sensorial deficiente. En 1972, ella lo definió como la organización de la información sensorial. Esto es un proceso neurológico que nos permite conectarnos al mundo a través de nuestros sentidos. El trastorno sensorial es por lo regular la causa del problema en el aprendizaje, conducta y coordinación motriz. Esto puede afectar relaciones sociales, desarrollo de las pautas de juego, habilidades de cuidado y autonomía personal y comunicación. Podemos dividir los problemas sensoriales en el autismo de los siguientes grupos: auditivos, hipersensibilidad a sonidos, visuales. El 80% de los estímulos que recibimos tiene un origen visual. Hoy sabemos que la desincronía existe entre la visión y la audición. Táctiles, no se dejan tocar o abrazar o presentan reacciones exageradas ante determinadas texturas. Olfativas, determinados olores cotidianos les causa un fuerte rechazo. Gustativas, problemas para relacionar adecuadamente ante sabores cotidianos o buscar sabores fuertes o picantes. Los desórdenes de la alimentación. La prevalencia de los desórdenes alimenticios es elevada. Podemos hablar que este tipo de desórdenes se presentan en alrededor del 90%, desde casos muy severos a desórdenes leves. Alrededor del 70% de los casos son considerados como hiperselectivos. Los cuadros ante los que nos podemos enfrentar son diversos, pero con consecuencias similares, desde hiper a hiposensibilidad, hiperselectividad, problemas de masticación, bajo tono muscular maxilofacial, problemas sensoriales, problemas digestivos, estreñimiento, diarrea, alteraciones producidas por la medicación, ansiedad, intolerancia y alergias, halitosis, sin contar que muchos de esos problemas pueden aparecer en forma simultánea o unos ser consecuencia de otros. Recursos alternativos: actividad física y deporte. Objetivo: desarrollar y estimular la psicomotricidad, así como las capacidades físicas, según sean sus aptitudes, mediante actividades que refuercen aspectos que mejoren su acondicionamiento físico. La musicoterapia es una disciplina del área de la salud que, utilizada de manera dosificada, facilita cambios positivos y significativos en el comportamiento y promueve la apertura de canales de comunicación. Es importante saber que la musicoterapia dinamiza no solamente en lo puramente somático, motriz, sensorial, sino también, y lo que es más importante, en un amplísimo campo psíquico, cognitivo y comprensivo, percepciones, emociones, efectos y consecuencias. La equinoterapia produce excelentes resultados en la rehabilitación de músculos, recuperación o mejoramiento del equilibrio y desarrollo de la autoestima. En Mexicali existe un lugar que aplica su modelo terapéutico, cuyo objetivo es atención especializada a personas con autismo moderado o severo de todas las edades, mediante la aplicación de programas estandarizados de acuerdo a sus habilidades y capacidades para su mayor funcionalidad y adaptación biopsicosocial. Cuenta con un equipo profesional multidisciplinario, el cual permite la atención en horario completo, es decir, 8 horas diarias de lunes a viernes durante todos los meses del año. Estancia educativa integral de autismo. En ESEDIN se aplica historia clínica, evaluación psicológica y se desarrolla un programa individual, el cual está estructurado y basado en modelos psicológicos como terapia conductual, entre otros, incluyendo desarrollo de habilidades y capacidades, formación de hábitos, actividades didácticas, estimulación sensorial y de lenguaje, motricidad fina y gruesa, salud e higiene, manualidades y arte, activación física, alimentación sana, así como diversas técnicas aplicables.
Además, se promueve la concientización y la difusión del autismo a través de capacitación, talleres, conferencias y simposios. En el área social apoyamos la inclusión con campañas y eventos. Gracias por su atención a esta información. Estoy a sus órdenes. Soy la licenciada Rita Morales Palmas, directora y fundadora de Estancia Educativa Integral de Autismo AC y madre de un joven con autismo de 20 años llamado Cristian. Muchas gracias.